Eso es exactamente lo que genera enfermedad mental. Y entonces podemos corroborar esto, que vivimos en una sociedad enferma mental. Personas que están totalmente esclavizadas a sus emociones, sufren de ansiedad y de depresión y luego necesitan, para poder olvidarse de esa depresión o ansiedad, necesitan químicos en su cuerpo, necesitan licor, cigarrillo, droga o cualquier tipo de medicamento que los haga olvidar el dolor de una persona que ha destruido por completo su psiquis. No en vano Jesús os advirtió cómo sería el estado mental de esta última generación del mundo. Estarían comiendo y bebiendo, ¿verdad? Es lo que uno puede ver en las redes sociales. Es de locos, de verdad que sí, hermanos. Ahora, miremos lo que pasó en el cielo también. Teníamos a ángeles que tenían una estructura mental como la que nosotros queremos. Es decir, estos ángeles tenían super yo y tenían yo. Y se supone que no tenían ello. Pero un buen día decidieron despojarse de su super yo, y es lo que la Biblia llama dignidad. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, estos ángeles son un ejemplo claro del proceso inverso. Ellos eran seres que tenían la estructura psíquica correcta, tenían super yo, y no tenían ello. Pero podemos ver que también puede darse el proceso inverso. Ese ser, ese ángel podía despojarse de su super yo, que es la dignidad, y de repente despertar el ello en su psiquis, despertar los placeres, los deseos, las pasiones y la lujuria. Es algo terrible, ¿verdad, hermanos? Y fue lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Ellos también tenían una estructura mental correcta, tenían solamente super yo, y luego no tenían ello. Y sin embargo, por su incredulidad, terminaron también derrumbando su super yo, al igual que lo hicieron los ángeles caídos, y ahí es donde estamos en este terrible problema en la humanidad, porque Adán y Eva le transmitieron el virus del Ouroboros a todos sus hijos y, por supuesto, a su descendencia, que es el mundo entero. De manera de que ellos también despertaron sus pasiones, placeres y lujuria, introdujeron en la raza humana este tercer elemento en la psiquis, que es el ello. Y ahora el ser humano está controlado no por el super yo, sino por el ello. Y sigue esta batalla, pero esa batalla interna tiene que terminar, tiene que llegar a su fin muy pronto, hermanos. Esa batalla interna va a terminar para siempre y la vamos a ganar. Vamos a derrotar para siempre al ello, vamos a expulsar para siempre a la serpiente tortuosa. Hermanos, sin embargo, necesitamos tener fe. Ya vemos que el problema no es precisamente tener el super yo, sino que también es tener fe. Los ángeles tenían super yo, Eva tenía super yo, pero no tuvieron fe, no le creyeron a Dios. Y es que Dios a veces retrasa los eventos como para probarnos, y a veces permite que nos pasen tribulaciones, precisamente para que aprendamos a creerle a Dios, a esperarlo, inclusive cuando ha pasado muchísimo tiempo. Pareciera tal vez que Dios se olvidó de nosotros, pero ahí es cuando somos justificados, cuando tenemos fe, porque dice la palabra, el justo vivirá por la fe. Entonces, aquel que tiene fe no derriba su super yo, ¿verdad, hermanos? El problema viene cuando tú ya no tienes fe y entonces dices, no puedo más, necesito hacer lo que mi mente me impulsa a hacer y debo cumplir este deseo. Y sin embargo, ese deseo es opuesto a la ley de Dios. Y todo empezó precisamente por no tener fe. Por eso es que cuando
la gran multitud salió de Egipto al desierto. Muchos pudieron ser tal vez personas con un super yo fuerte, sin embargo eran personas que no tenían fe y luego derribaron ese super yo, derribaron su estructura moral y terminaron guiados totalmente por su ello, por sus deseos y pasiones, y por eso esa multitud mixta terminó creando un becerro de oro y todos estaban bailando desnudos alrededor del becerro. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ahí tenemos el inicio del problema. Cuando la persona no tiene fe, terminará derribando su super yo, y luego esa persona terminará sometida por sus pasiones y sus deseos, por lo cual Dios no puede aceptar a ese tipo de ser humano, que es plena maldad. Es un ser humano que ya no tiene estructura moral y ha quedado reducido a ser como un animal que es esclavo de sus instintos, pero con la inteligencia de un ser humano para llevarlos al límite, para explotarlos al máximo. Por eso Dios tiene que castigar la maldad de esa generación perversa. Es decir, hermanos, que nosotros puede que guardemos la ley de Dios, pero si no tenemos fe, hay una cosa que es segura: vamos a terminar derribando nuestra estructura psíquica del super yo, que es donde está la ley de Dios. Así que necesitamos tener fe y necesitamos guardar la ley. Necesitamos las dos cosas. Ambas cosas son necesarias en nuestra mente, en nuestra psiquis. Leamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Es decir, necesitamos que nuestra fe sea probada. Necesitamos entrar al desierto para vivir un periodo difícil, porque es justo que Dios condene a los que no tienen fe, porque esos son los que quieren derribar su estructura moral, ¿verdad? Es que, hermanos, no hay coincidencias, como dice el dicho. Los que no tienen fe es porque no están muy a gustos con la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que hay que tener fe, hay que aceptar la voluntad de Dios y hay que orarle a Dios para que lo que Él nos prometió finalmente llegue, pero nosotros tenemos que esperarlo también. Tenemos que esperar pacientemente las promesas de Dios, porque es obvio, hermanos, que Dios no puede recibir a este tipo de individuos que no tienen estructura moral en sus mentes. Ya nosotros hemos aprendido que el ser humano no es trasladado al cielo y su mente es renovada después de muerto, sino que el ser humano debe renovar su mente en vida. Y esa renovación significa despojarse del ello, que es donde está el virus del Ouroboros, es donde están las pasiones carnales que están en guerra con la estructura moral del super yo. Y ese problema mental Dios no lo puede aceptar en el cielo. Tú has tenido desde antes que expulsar ese virus del Ouroboros para siempre, hermanos, porque a la final el mensaje es claro: el juicio de Dios se derrama sobre aquellos que no tienen fe y que no guardan sus mandamientos. Y esto es lo que viene. Viene un juicio para una generación perversa que, conociendo la ley de Dios, sabiendo que es buena, justa y santa, no solo la pisotean ellos, sino que buscan que los demás también la pisoteen. Como quien dice, no contentos con que ellos no van al cielo, no quieren que nadie más vaya al cielo. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Así que Dios en su misericordia espera
a que las personas se arrepientan, pero como que, es decir, el ser humano no puede llegar a un punto muy lejano en sus generaciones, cuando ya de repente Dios tiene que intervenir porque su maldad llega al límite, y esas generaciones son la tercera y la cuarta generación. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, hermanos, esto está bastante claro, porque finalmente la generación que salió de Egipto al desierto era precisamente la tercera y la cuarta generación. Y sin embargo iban ahí, siguiendo a Moisés, pero no amaban a Dios, antes lo aborrecían. Y por eso viene el juicio para la tercera y la cuarta generación. Pero esto no significa, hermanos, que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Y esto es importante entenderlo, porque curiosamente esto es lo que enseña el catolicismo. Las personas no se aperciben de que muchas veces la Iglesia Católica enseña precisamente eso, que tú eres culpable por los pecados de los demás, o que Dios te castiga por los pecados de los demás, algo así como lo que escuchamos cuando dicen ellos que hay brujas en tu ciudad, y que ya por eso entonces a tu ciudad le vino una terrible desgracia por culpa de esas brujas, como si Dios te fuera a castigar a ti también por culpa de lo que hacen otras personas. Eso es bastante corrupto y es atribuirle corrupción a Dios, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, el mismo versículo lo aclara, ¿verdad? Es decir, ahí está a plena vista. Dios establece claramente que Él juzgará a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero a quienes lo aman y guardan sus mandamientos, Dios les hace misericordia hasta 1000 generaciones. Es decir, Dios aclara el punto y es bastante claro que Dios no castiga al justo por los pecados del impío. Y si una persona se enferma, pues seguramente es por dos razones. O Dios lo está probando, o es la voluntad de Dios, o de repente esa persona es mala y por eso se ha enfermado. Cualquiera de las dos, pues es lo que es, ¿verdad, hermanos? Es decir, nadie puede ir en contra de Dios. Nadie puede decirle a alguien, tú no te vas a enfermar y no me importa si Dios quiere que te enfermes, no te voy a dejar que te enfermes. Recibe este medicamento. No funciona así, ¿verdad? Es decir, Dios es quien decide quién se enferma y quién no se enferma y punto. Sin embargo, miremos que cuando estamos en una generación mala y perversa, esto es de locos, porque a la final pareciera que todo el mundo se enfermara y ellos dicen que se han enfermado porque su vecino estornudó y porque las gotículas viajaron hasta la casa de al lado. Y sin embargo, es lo que pasa cuando estamos en tierra de impíos, pues la mayoría se enferman y ellos le llaman a eso pestilencias, pandemias. Y sin embargo, Dios habló de esto, Jesús lo profetizó. En el fin de los tiempos vendrían pestilencias en donde la generación mala y perversa